Y hoy aquí con nosotros Javi Roche, el chatarrero. Un día me vinieron a buscar los guardias y me dijeron: tú, chaval, vente para el hotel. No, pero Entonces, tuviste un pequeño problema con la justicia. cualquier chaval de barrio que salga por las noches, que se coloque, que tenga malas compañías, que canalice su estrés, su ansiedad, sus inseguridades de una manera, o sea, mal, y sentí que mi cuerpo tenía que ofrecer otra cosa al universo. Y entonces, pues, tomé la decisión de hacerme vegano y que el impacto de mi persona fuera menor a este planeta. Imaginaos la puta demanda de bandejas de todo a €1 en el supermercado, tío. ¿Qué mierda nos estamos comiendo, tío? Y no estoy en contra de la necesidad primaria de la alimentación. Que cada uno haga lo que le saca de la pero hay que darle un valor a ese sacrificio. Que he recortado muchísimos gastos. Antes me podía gastar 5.000 pavos al mes, tranquilamente. Me he tirado así 10 años. ¿Vale? Pero ahora habré bajado a 2.000, 3.000 euros al mes. Al mes para tus hijos, sí, tus animalitos. Tengo un chico... Como yo me puedo gastar los 1.000 y pico del colegio para mis hijos. Tengo un chico interno en casa. En casa solamente. Vive en mi casa para los perros. Y solo tiene que estar 6 horas atendiéndoles, dándoles sus medicinas, aseándolos, paseándolos, limpiando sus zonas, tal. Y él ya tiene un curro. Y un chaval que tiene un curro. Le doy techo, le he puesto un coche y un sueldo. Le has dado faena a un chaval. Una simbiosis. Que cuida de tus animales, pero que tú luego estás con ellos. ¿Te puedo decir una cosa en exclusiva? Sí, tira, a ver. El próximo proyecto de mi vida sería cuando me fueran mejor las cosas, porque últimamente estoy sobrepasado con el trabajo, los problemas con la mierda del COVID, su puta madre. Me gustaría, en vez de liarme la manta en la cabeza y pagarle operaciones a todo el mundo y gastarme, que me he gastado 40.000 pavos al mes durante una década, 40.000 pavos al mes, me gustaría a lo mejor coger el terreno al lado de mi casa y montar un pequeño refugio, tío, y centrarme en eso, tío. Levantarme por la mañana o llegar de trabajar mediodía y tener mis 20 o mis 30 animales para buscarles casa. Un refugio mío particular. Ya te viene por el amor. ¿De qué te viene el amor a los animales? Es que me ha venido ahora, lo siento. Yo no creo que te venga, ¿no? Sino que te sale. No. No sé cómo explicártelo. Es como las personas... Es que soy una persona empática. Es como las personas mayores. Como los niños pequeños. Por los animales lo mismo. Lo que no me gusta son los abusos. Y creo que en la sociedad que estamos, o cuando tenemos la sartén por el mango, o cuando estamos en alguna posición mejor que otros seres, en este caso los animales, pues creo que tendríamos que intentar mediar pues para nivelar un poco la balanza. Pero que se me caen los huevos con los bichos, sí, es verdad. De siempre, de toda la vida. Bueno, mal, yo lo sé. Yo creo que el proyecto este que tienes, lo único que va a hacer es mejorar tu vida. Porque si ya te dedicas a lo que te gusta... O sea, no sé, mira, yo es que no soy sí, perdona, no. Es que soy mucho de... No, pero es que es para que la gente lo sepa. Yo ahora mismo no sé si tienes, que a mí me importa una mierda, 300.000, 400.000 seguidores, pero yo sé que en tus redes yo estoy viendo, pero desde hace un par de meses, que salen unas chicas que son del ayuntamiento, de una guardería, una protectora. De la Perrera de Barcelona, ¿no? De Refugio de Animales de Barcelona. Que yo incluso, como te vi que hacías eso, hice para ayudarlas y me dijeron que no, que es una cosa del ayuntamiento, que de ir a ayudar sí, pero que de dinero no. Me pareció cojonudo. Y tú le has prestado tus redes a ellas. Se las he dado. Es que no sales tú en las redes. Como si fueran suyas. Entonces yo subo mis movidas para tener un poco a la gente enganchada. Claro. Pero ellas, es como para... No sé si me entiendo, o sea... Es una ayuda brutal. No soy el influmierder típico. No. Ni saco dinero con las redes. Creo que la gente está un poquito... Hay mucha gente que es anti-redes, pero yo creo que se le puede dar un valor. Un valor, ¿sabes? Y hay que utilizar. Como todo es con buen utilizamiento, todo buen uso está bien. Yo cogí,
me encontré a Amanda, la que fue a Magianda. Ay, bueno, Amanda, perdón. Me encontré a Amanda por la calle, es una de las chicas de Adopt Animals. Hola Javi, tal, que tenemos una página de animales, ayúdanos, tal. Y yo pensé, joder, Ya, otra otras, friki más. otras de- Pensé, otra friki más. Y un día me pongo a ver lo que ellas hacían y me tocó la patata, ¿sabes? Digo, que me creó un vínculo empático en alguna de sus publicaciones, porque yo soy una persona muy sensible, aunque no Lo lo sé. parezca. No, soy no, muy no, lo he sensible. dicho, que eres un guerrero pero con un gran corazón. Y entonces le di una vuelta a la tuerca y digo, a ver, yo estoy hasta la polla de esta mierda de las redes, tan banal, a veces tan cruel, tan. Digo, voy a darle un valor a mi red social de verdad. Y digo, voy a cederles mi página y entonces, pues, ayudaremos a más animales. Y estas son unas fieras. No, lo quería decir porque no todo el mundo... Carla, Lara y Amanda son las putas amas. Pero que los veréis en las redes del Rey Chatarrero. Muy bien. Pero que Pone no... en el perfil, pone compitruenos. No, Adaptándonos. que no todo el mundo hace esto. Utiliza sus 400.000 seguidores para cualquier otra mierda que no para esto. Por Tú lo eso has dice dicho, cualquier otra influencer mierder. Así me gusta. Luego queda... ya por curiosidad, porque sabes que yo ahora me he vuelto a entrenar, me he metido en boxeo, porque creo que es un deporte súper completo. Yo no me he puesto en boxeo para pegar a nadie, sino en vez de que hacer sentadillas, hago flexiones para... Pues es que el deporte, es que es el una boxeo pasada. como deporte, Y me ha encantado eso. vas a poner a tope, tío. No, no. Se va a hacer un follarín de los boxes. Entonces te quiero preguntar, tú, por todo lo que has sido, ahora, ¿cuánto tiempo al día dedicas al deporte? Yo estoy... Como mínimo. Llevo medio año así, muy centrado en el trabajo, ¿sabes? A tope metiéndole caña a la chatarra, Sí, sí, eso lo a estoy- las empresas de papel, derivado de papel, banana, todo lo tuyo tocamos todos los palos de la basura y de todo reciclaje. que O sea, es estamos chatarra, pero es hasta aquí. reciclaje de todo. Hasta aquí de faena. Y intento, pues, cogí a mi vieja, que es la jefa, es la patrona, y dijo, oye, digo, si quiero preparar un combate y tal, pues me hace falta por las tardes plegar. Entonces, hago mucha faena por las mañanas y por las tardes normalmente tengo libres. Y ahí es donde ya... Hasta nuevo cambio. Sigues Hasta que me cierre el grifo. ¿Tienes el gimnasio Sí, para los chavales? Tenemos un gimnasio, bueno, tuvimos una serie de problemas, lo tuvimos que cerrar otra vez porque estaban de reformas, luego Luego el COVID, ¿no? luego lo abrimos, luego ha salido del COVID, como es un ayuntamiento financiado por... Hay un gimnasio financiado por el ayuntamiento, que lo ha cedido el ayuntamiento, están un poquito con el tema de volver a entrenar. ¿Y ahora cómo está la cosa? De momento está parado. Está parado, pero bueno, que pensar que... nos hemos tirado 11 años, Alberto. Sí, yo... Javi, vamos a ver. Tú has tenido una vida normal, como antes hemos hablado, de chaval de barrio, como todos nosotros, con nuestros padres, nuestros más, nuestros menos, pero sí llegaste a un momento, joder, yo no diré que una envidia sana, te diré, yo la tengo cuando, por ejemplo, te hicieron el programa 4 a cara perro, para mí fue una demostración de cómo sabían que tu perfil era para eso. En ese momento de fama, porque ahí estabas que lo petabas, Sí. no podías moverte y te... explícame alguna pasada que te se ocurra en ese momento. No sé, un día de golpe, bueno, o sea, os podría contar muchas anécdotas que se os puede ir la olla, pero paso de que luego Te vengan rollos. os Diga- sacáis una. la chorra y os pongáis a pajearos. Una. Pero no, pero lo que pasa es que de golpe y porrazo, sobre todo cuando las peleas chatarreras, ¿vale? Cuando ya llevamos un tiempo, bueno, cuando ya estábamos acabando las peleas chatarreras, Pero que era el auge total. sí, cuando era el auge, nos vinieron los de la tele, oye, ¿qué hacéis aquí? ¿Hacéis peleas? Vino los de Callejeros, el Club de la Lucha. Todos. Pues, Estabas ahí, no sé, estabas petado. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. A lo mejor me escribían todos los días gente pues, famosa, oye, ¿qué pasa con tu rollo y tal? Esta gente, Miguel Ángel Silvestre, los Carjaenada, un montón de pibas
de la tele, la Sofía Bueno, Cuescunesa. hubo un momento que estaba todo Dios en la chatarrería. Venía a la chatarrería como para empaparse de ser algo cool, ¿sabes? Y yo pensaba, menudo gilipollas, tío. ¿Sabes lo que digo? Menudo gilipollas, ¿sabes? ¿Cómo se...? Pero ahora yo veo todo eso desde lejos y por eso soy un poquito impermeable, ¿sabes? O sea, que no... ¿qué me gustaría hacer? Pues a mí me gustaría el día de mañana, pues, poder montar un pequeño refugio, no con el dinero de nadie, sino porque jamás he pedido un duro en las redes sociales, jamás he pedido un duro. Lo he pagado todo de mi bolsillo, o sea, miles y miles de operaciones. O sea, yo puedo ir a cualquier refugio de España y me comen los huevos. No, porque me han dicho, mira este tío, se ha llevado el perro, enfermó, ha pagado todas las operaciones y luego encima le ha dado casa. Pues no, que te he visto hacer cosas. A mí me gustaría, la verdad, brutales. el día de mañana, pues poder montar una pequeña cosa así para mi uso y disfrute, porque me encantaría poder ayudar a los niños, a estos animalitos, joder, tío, mezclarlos con mi manada, sociabilizarlos, rehabilitarlos, y creo que como tenemos bastantes seguidores, ¿sabes lo que te digo? Pues seguro que iban a salir mazo de perros, ¿sabes? Antes lo hacía con la chatarrería, Sí, sí. Siempre tenía un perro en la chatarrería, mis compañeras de trabajo me ayudaban a curarle, a rehabilitarlo, a sociabilizarlo y después le buscábamos casa. Eso me ha hecho, o sea, estar arriba, ¿vale? O sea, ser el ABC, el 1, 2, 3 o el papá de todo esto, digamos, haber empezado con el Facebook, petarlo en el Facebook, de ahí pasarnos al Instagram, petarlo en el Instagram, aunque ahora haya mazo de gente que vive de eso, ¿sabes? pero... O sea, la mitad de los putos influencers de hoy en día se han hecho pajas viéndome diciendo, ese es un chulo. Ese es un ¿Sabes lo que te digo? No, y además que tú vacilabas de eso. Y ahora yo veo las cosas desde lejos, más sedentario, más maduro y tal. Y sé lo que no quiero, no quiero. Que se coma el mundo el que quiera. Pues ¿sabes? eso Si yo puedo Javi, hacer lo mío, pues, y tranquilito. Javi, saber lo que no se quiere ya es mucho en esta vida. Ahora, como te he hecho un montón de preguntas, te voy a dejar que me hagas una, la que quieras. Sí. Qué cabeza que me va a soltar. Y yo te responderé, como he dicho, sin pelos en la lengua y sin frita. En mi mundo, ¿qué mundo? En tu vida, en mi vida, de tu vida. Vale. De tanta droga, con tanto. Que de tanto has vivido, que te has colocado también, muchas noches, por ahí callejeando. A ver qué me va a decir. ¿Te la has chupado con travesti alguna vez? Sí. Joder, tío. Sí. Pero es que una duda que yo tengo, porque muchas veces me escriben travestis. Pues, ¿La chupan también, como dicen? vamos a ver, solo vamos a ver. No, te he dicho que te iba a responder sin pelos en la lengua y es así. A mí me la chuparon travestis en la cárcel, ¿vale? Sí, no. Un travesti con tetas en la cárcel era una tía. Lo he escrito en libros, no me importa, lo digo. Y no por eso me creo homosexual, punto. Te crees apañado. Pero una de esas me la encontré en la calle, me dice Coco, no sé si estará viva, me dice, y hostia Dani, y claro, ella quería que la follara, pero no, dije, no te voy a follar, no te follé en la cárcel, te voy a follar en la calle. Y sí, también me la dejé comer, estando en la calle, me la dejé comer como despedida. ¿Pero la chupa también, como dicen, no? Pues es que yo he tenido tías que me la han chupado muy bien. Vamos a ver. Claro, tío, es que me quieren tanto y digo, oye, no sé, tío. Por lógica, como es un tío, saben nuestros gustos. Otra vez los que me seguís. No lo intentéis, ¿vale? Que esto no quiere decir nada, ¿vale? Bueno, yo te he respondido, tú me has hecho esa pregunta, yo respondo siempre con la verdad por delante. Chicos, es un placer tener a esta joya de hombre aquí. Y como siempre os digo, muchos abrazos a todos y besitos para todas. ¡Chao!